Bueno, yo aquí ya puse Sí, el listo. aparato. Ah, pues pucha. Bueno, yo te cuento, Hanna, Bueno, los fue materiales. muy buena, muy buena. No, los materiales no los he podido No es revisar, ah, bueno. sinceramente. Pero fue muy bueno el encuentro contigo porque, uy, Dios mío, no está. Es que, a ver, uno como que tiene. Hay una cosa que pasa en la investigación y es que el investigador a veces, o por lo general, tiene la conclusión de la investigación cuando empieza a hacerla. Previo, sí, 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 ¿Sí? señor. Eso Sí. pasa mucho. Y eso pues no debe pasar. O sea, uno debe descubrir algo. Eso es de lo que se trata la Sí. investigación, es como de construir algo, lo que se llama la teoría, que es nuevo conocimiento. Entonces la conversación contigo me llevó a un lugar que es muy, muy bonito, que yo espero que me lo acepten como un espacio para trabajar, que es el ser cuentero, o sea, digamos, el espacio o el campo que yo quiero, digamos, trabajar de la investigación es el lugar del cuentero, el ser cuentero. ¿Qué implica ser cuentero? ¿Sí? ¿Qué implica ser cuentero socialmente, comunitariamente, familiarmente, Qué bonito. artísticamente? Ujú, ¿Sí? Porque la cuentería lo que yo he observado es que hay una tendencia a ocultarla, ujú. sobre todo en el campo artístico hay una tendencia a ocultar la cuentería. ¿Sí? Yo, por ejemplo, alguna vez estuve en un conversatorio que hicieron en un festival de teatro de Bogotá y ahí estaba Germán Moure, se llama ese señor, Ujú, y otros señores, pero me acuerdo mucho de él porque cuando él hizo su intervención sobre el teatro, que era el tema era como la dramaturgia, ujú, él, cuando yo le hice la pregunta, porque yo le pregunté en el conversatorio por ujú. la cuentería, Sí. digamos como por Ujú, su ujú. perspectiva, la narración oral escénica, la cosa. Él en su siguiente intervención ni siquiera hizo el enunciado, ni siquiera dijo la palabra cuentería, Ujú. ni dijo narración oral ni narración oral escénica. O sea, y él es, digamos, como un director muy importante, ¿no? Y no lo menciona. Y si tú lo ves, digamos, ellos, como los que de alguna forma construyen la historia contemporánea del teatro en Colombia, por lo menos en Colombia, Ujú, no hacen mención, simplemente lo omiten. Esa omisión es un ocultamiento, ujú. ¿sí? La sacan del discurso y al sacarlo del discurso, o sea, tú sabes, ¿no? Como lo que quieren hacer con el Centro de Memoria Histórica, que Ujú. es eliminar la palabra conflicto de todos los documentos del Centro de Memoria Histórica Sí, para claro, que el conflicto absurdo, no existe, desaparezca, claro. ¿sí? Entonces, digamos que eso me ha llamado la atención, pero bueno, en esto entonces pensé en cosas, como por ejemplo también tú mencionaste eh, que estabas construyendo tu feminidad en el momento en el que Ángela María Pérez te contó la historia de la princesa de De papel, papel. Ujú. ¿sí? Entonces eso me llamó la atención. ¿Qué es lo que tú concibes o qué es lo que tú denominas la feminidad? Ujú. O qué concebirías como tu ser femenino? Sí. Y por qué, digamos, por qué tomaste esa decisión? Es decir, ¿no eras femenina antes? Ujú. ¿Algo te llevó a pensar eh, que te faltaba construir eso? O sea, ¿eso es una categoría política? ¿Eso es una dimensión tuya interior? ¿Eso fue un encuentro que te surgió? ¿Qué es lo femenino, digamos, desde tu postura como mujer Ujú. profesional, artista y todo eso? Pues mira, hay algo que voy a como coger dos cosas porque sí, lo primero que comentaste sí quisiera como ahí. Esta semana estuve viendo una vaina de un chico que estudió artes vivas y entonces hace como el duelo de su papá y tiene cosas de imagen, bueno, de todo. Es chévere, una obra muy bonita. Y Performance. sí, y digamos que creo que es un poco como a lo que te referías, y es que yo siento que contar cuentos eh, puede encaminarse desde las artes escénicas, desde la puesta en escena, eh, y creo que a veces nosotros necesitamos un lugar, pero ese es un espacio gris en general, la cuentería, porque de alguna manera es y no es, ¿en qué sentido? En que sí, por supuesto, tiene todas las herramientas de un arte escénico, puedes hacer un montaje escénico, o sea, eso no tiene discusión, es un quehacer escénico, pero es un quehacer escénico que tiene justamente un arraigo mucho más cercano o es una zona más enriquecida en el relacionamiento.
no es un abstracto, ¿no? Yo me abstraje, hice un cuento y llegué, y de esta búsqueda digamos que vuelve otra vez al tema de lo de la feminidad y todo, y es como que, de todos modos, toda persona que hace un ejercicio expresivo dentro de las artes escénicas, pues tiende no, no, digamos que no, no todo el mundo, mucha gente tiende a tener una búsqueda o unas preguntas que son las que le generan la reflexión o el camino, o una investigación, una exploración que le generan el camino de luego encontrar una apuesta creativa que le permite elaborar o construir o lo que sea. En el caso de la cuentería o de contar cuentos, tiene que ver, claro, con la elaboración de la narrativa, la puesta en escena, etcétera, pero hay un relacionamiento tan fuerte su, con lo que puede contener en relación al público mismo con el que está en presencia, que yo creo que en ese sentido sí es un espacio que trasciende la estructura teatral y no es la cuarta pared o no la cuarta pared. Porque ahí o sea, lo importante de la cuarta pared no es que tú le cuentes al público, sino es realmente el ejercicio de relacionamiento profundo que hay en el sentido que tiene eso que estás contando en esa comunidad en la que estás. Que obviamente pasa lo mismo con cualquier obra de teatro, con cualquier puesta en escena. ¿Qué pasa con la puesta en escena con el público? Pero lo que tiene el narrador es que en ese ahí, en ese ahora, su relevancia tiene que ver incluso más fuerte con ese relacionamiento y con esa, digamos que con esa lectura y con ese poder interactuar con el público, no porque les diga algo y ellos le contesten, sino poder interactuar en cuanto a hacer, a escuchar lo que está pasando por la imaginación y los cuerpos de ese otro, más que por el tema estético como tal, y la obra sí se transforma en el instante. Eh, que sí, todo el mundo tiene variaciones, la cuenta más emocionado, menos emocionado, hace una interpretación de un personaje que le salió mejor o peor, pero la obra sigue siendo la misma. El cuentero no es que cambie de cuento, pero sí se transforma el cuento y es importante lo que pasa con ese otro y entonces esas búsquedas de alguna manera son búsquedas compartidas. O sea, yo no le estoy contando a la gente el resultado de mi búsqueda. Yo, ¿qué es lo que hago en el teatro? No, o sea, resolví algo, lo resolví estéticamente y te voy a contar este resultado. Cuando uno cuenta cuentos, claro que cuenta un resultado de la búsqueda, pero ese resultado de la búsqueda en sí mismo está todavía vivo y vigente, Sí, porque se sigue qué bueno lo construyendo que estás en diciendo, la excelente. reacción del otro, en la mirada del otro, en lo que me va pasando ahí. Y entonces estoy proponiendo una búsqueda conjunta, por así decirlo. O sea, Ujú. vamos caminando juntos el camino por esta historia. Entonces,